siempre podemos construir el futuro de nuestra juventud, pero siempre podemos construir nuestros jóvenes para el futuro. Con estas palabras del presidente norteamericano Franklin Roosevelt, le saluda otra tarde más Inma Vázquez, abogada, mediadora, y le doy la bienvenida a este nuevo programa del Color de las Palabras, que se emite los lunes a las 17 horas desde el 97.4 de FM en Canal Málaga Radio, y que podéis seguir a través de la web canalmálaga.es y a través de las redes sociales de YouTube, Instagram y Facebook. También tenéis el correo electrónico programa@elcolordelaspalabras.es y el teléfono 615-280-400 para mensajes de WhatsApp y de voz que ponemos a vuestra disposición para que nos trasladéis vuestras dudas y sugerencias. Hoy me acompaña al micrófono Charo Rodríguez, trabajadora social, mediadora y consultora en gestión positiva de conflictos de Drindoya Consultores y tesorera de la Asociación Intermedia. Buenas tardes, Charo. Hola, buenas tardes, Inma. Buenas tardes, Jaime. Encantada de estar de nuevo aquí con vosotros y más hoy en el tema de menores, que ya sabes que es mi pasión. Pues precisamente el título del programa de hoy tiene que ver contigo, con tu trabajo, con nuestro trabajo, el de la mediación, y le hemos puesto la mediación al servicio de la justicia juvenil y de adultos. Para ello, hoy contamos con un invitado de excepción. Nuestro invitado es una persona que ha nacido en un pueblo de Málaga que se llama Villanueva del Trabuco, orgulloso de sus orígenes, es polifacético, intelectualmente inquieto, con gran capacidad de trabajo, es licenciado en Derecho, doctor en Filología Hispánica, viajero infatigable, paseante, escritor, lector, músico, buen padre, buen compañero. Se siente muy orgulloso de su familia y de su vida profesional, especialmente de los años dedicados al servicio de protección de menores donde radica su vocación. Hablamos del jefe de Servicio de Justicia de la Junta de Andalucía, Jaime Aguilera. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, Isma. Encantado con tus palabras. Es la primera vez que me describen como paseante. Me ha gustado mucho. Pues, he visto que te gustaba pasear y he dicho yo, pues sí, que es paseante. Decía Nietzsche que los buenos pensamientos no se piensan, se pasean. Entonces, en ese sentido, la verdad es que me ha gustado mucho que me llame paseante. Gracias. De nada. Pues fijaos, teniendo a vosotros que estáis, que vivís en el mundo de la justicia juvenil, hemos recibido un correo electrónico en el programa y me gustaría introducir un poco la tertulia con este correo. Dice, buenas tardes, soy la madre de Adrián, uno de los 3 chicos que se han visto envueltos en un problema que quiero comentarle. El sábado mi hijo y 2 amigos que tienen todos 16 años salieron, hicieron botellón y bebieron más de la cuenta. Al parecer estaban bastante borrachos cuando pasó una chica con su coche y uno de ellos tiró una botella contra el cristal delantero del vehículo. La chica perdió el control y sufrió un accidente, aunque ella no tiene daño, pero lo ha denunciado. Para más INRI, las chicas de nuestra misma organización y conocemos a la familia. Es la primera vez que mi hijo hace algo así. No sé qué es lo que le espera y me da mucho miedo. ¿Irá mi hijo a la cárcel? Chicos, pongo esto sobre la mesa para que me digáis. ¿Qué podemos decirle a la madre de Adrián? Charo, digo tú. Pues la verdad es que lo primero, quitarle la preocupación. Es normal, el miedo, la preocupación que pueda tener una persona en una situación, en una familia normal, un chico normal y que, bueno, pues que tiene un incidente como este que describe. Y después, pues la mala fortuna de que la persona que ha sido perjudicada ha presentado denuncias. En el momento que ha presentado denuncia, es verdad que va a entrar en la rueda del sistema judicial y en este caso de la justicia de menores. Pero bueno, no va a entrar en la cárcel. La respuesta sería que no va a entrar en la cárcel. Se va a evaluar su caso, se va a ver su caso y hay muchas posibilidades de que haya una buena solución a ese conflicto. Porque más allá de esa denuncia, más allá de ese procedimiento penal, pues como ella dice en el caso, son vecinos. Hay un conflicto y lo que se intenta es que se resuelva ese conflicto, ¿no?
y bueno, pues por suerte desde la jurisdicción de menores, que es donde se valoraría el caso de ese chico, existe la posibilidad de que sea o un juez quien diga qué hacemos con ese chaval, si ha tenido o no ha tenido responsabilidad, qué tipo de responsabilidad y qué tipo de castigo, por decirlo de alguna manera, le correspondería, pero también, por suerte, la ley del menor nos permite optar a la vía de la solución extrajudicial, nos permite optar a la vía de la mediación, que es un poco la base de este programa, ¿no? Entonces, bueno, en este caso tendría una posibilidad bastante elevada de que el caso se solucionara a través de la mediación, a través de que entre ese chico y la persona denunciante, pues pudieran llegar a un acuerdo, pudieran llegar a conciliarse, pudieran llegar a hacer las paces, pudiera el chaval y su madre ofrecerle cómo reparar ese daño, y todo eso con un acompañamiento judicial, pero sin que tenga que ir ni a un juicio ni a cárcel. Jaime, yo querría preguntaros, porque también quiero poner sobre la mesa los conceptos como, por ejemplo, qué es el servicio de protección de menores, qué es el servicio, qué es el equipo técnico. Hablarnos de esas figuras, porque yo creo que hay muchas personas que desconocen todo esto y muchas veces se pueden ver inmersas de una manera, pues como le ha pasado a esta señora. Bueno, pues la gran diferencia entre un servicio de protección y una entidad pública o unos equipos técnicos de fiscalía de menores, de juzgado de menores, es que este chico, solo con el correo electrónico, detecto que tiene una buena madre. Entonces, en el momento que hay una figura parental que ejerce sus funciones, pues no tiene que intervenir el servicio de protección. O sea, la misión fundamental del servicio de protección de menores es proteger, valga la redundancia, a aquellos menores donde no existe ningún tipo de protección. Ojo, ya me da igual que sea el padre o la madre, puede ser un abuelo, un tío, puede ser una vecina. Hemos tenido muchos casos donde se ha desamparado con respecto a una vecina, que lo tenía como guardadora de hecho. En definitiva, es que la pregunta que se hace siempre en servicio de protección es si ese niño está diligentemente cuidado y tiene cubiertas todas sus necesidades físicas, materiales y afectivas. Esa es la pregunta que se hace. Al margen del quién, es si está protegido, no hay quién, porque muchas veces hay una confusión con eso. Siempre se piensa con respecto al padre y a la madre. Eso nos da igual. La cuestión es que esté bien cuidado. Mientras que el servicio, el tema en el ámbito de la reforma de menores, pues hay distintos ámbitos. Charo es una responsable que tenemos aquí. Los equipos de reforma lo que están intentando es estudiar, diagnosticar la situación a nivel individual, sociofamiliar, educativa, social, todos los aspectos de ese menor de cara a ofrecer la mejor solución para un presunto delito de cierta gravedad o de no tan gravedad que está en curso en un procedimiento penal. Esa es la gran diferencia con los procedimientos penales de adultos. Hay un interés superior del menor y hay una finalidad educativa muy importante y de reparación y de reinserción, porque el legislador considera que ese menor necesita que el aparato del Estado apueste mucho por él, muchísimo más que un adulto o que una persona de mucha mayor edad. Esas son las dos variantes de protección y reforma. Claro, en el caso de este oyente o de la madre de este chico, pues como bien dice Jaime, aparentemente no es un caso de menor que haya que proteger, pero sí es un menor que se ha visto implicado, se ha visto involucrado en un hecho de naturaleza delictiva. Y por tanto, el fiscal de menores es el que va a hacer una investigación del caso y determinar fundamentalmente tres cosas: qué ha sucedido, qué ha ocurrido, quién es el perjudicado y quién es el responsable. Y dentro de esa determinación, el menor que aparece como el supuesto responsable
y como bien ha dicho Jaime, se va a evaluar cuáles son todas esas circunstancias y se va a ver qué es en interés del menor la mejor solución. Y la mejor solución pues puede ser, pues si hay un reconocimiento de los hechos, pues la mejor solución puede ser, y no hay unos factores de riesgo en el chico que requieran que se haga una intervención más en mayor profundidad, pues quizás la mejor opción después de evaluar el caso sea que se haga una conciliación y una reparación con la víctima. Si ya por el contrario nos encontráramos con este chico, que aunque su madre dice que era la primera vez, pero ha dicho que tiene un problema, que había bebido, y ya en esa evaluación se ve que el consumo es un problema asociado a su vida, que está repercutiendo en más ámbitos de su vida, que está repercutiendo en las relaciones familiares, que ese consumo de alcohol o de otras sustancias le está afectando también a su desarrollo escolar, pues quizá la vía no sería el contacto con el perjudicado y solucionar el problema entre ellos. Quizá la solución sería pues hacer una intervención, es decir, un trabajo con ese chico para moderar todos esos factores de riesgo y acompañarle, a mí esa palabra me gusta mucho, acompañarle en su proceso de desarrollo desde el sistema de justicia para evitar que vuelvan a producirse hechos similares o parecidos. ¿Desde cuándo usted está haciendo la mediación penal dentro del ámbito de justicia juvenil? Eso, Jaime, ¿contestas tú mejor o...? No, tú, porque no sé yo desde cuándo. Tú llevas más años que yo en esto. Sí, sí. Bueno, pues la verdad que yo por suerte empecé en menores antes de la entrada en vigor de la ley de la 5/2000, del año 2000. Estaba ante otra legislación que regulaba todo el tema, todos los asuntos de menores que cometían o se veían implicados en hechos delictivos. Así que desde el año 2000, desde enero del año 2000, la nueva legislación recogía ya esa posibilidad de soluciones extrajudiciales y nos otorgaba a través del artículo del 19, el artículo 19 de la Ley del Menor, la posibilidad de esa evaluación del caso por parte del equipo técnico y hacer la propuesta de idoneidad. Si era un caso idóneo para esa solución extrajudicial o si por el contrario era un caso de que la medida judicial sería la más oportuna, de que el caso se investigara y se llevara ante un juez de menores que decidiera ya qué responsabilidad había tenido el menor sobre esos hechos y qué sentencia, qué medida de reforma le impondría. Así que llevamos 20 años de experiencia en materia de mediación penal en menores y bueno, pues lo llevamos muy a orgullo, ¿no? Porque yo creo que la mediación penal de menores ha sido el laboratorio de experiencia de la mediación en toda España, ¿no? De la mediación en adultos, incluso de la mediación me atrevería a decir en familia, ¿no? Porque son 20 años de una legislación que lo contempla, que lo regula, que indica cuál es el proceso, que indica los objetivos y determina qué profesionales hacen esa evaluación. Así que 20 años de andadura. Yo recuerdo cuando salió la nueva ley, que fue una ley muy novedosa a nivel europeo, también que tuvo muchos aspectos polémicos, como la famosa edad penal, ¿no? Cuando se cambió, pero que parece mentira es que hayan pasado ya casi 21 años, ¿eh? Es impresionante cómo pasa el tiempo, cómo se quedan viejas las leyes. O sea, una ley que sigue siendo moderna, en muchos aspectos, tiene ya casi 21 años. Increíble. Volviendo al caso que has puesto, Isma, yo creo que es muy buen caso para la mediación. Y estoy totalmente de acuerdo con Charo en que ha sido un laboratorio de ideas, porque yo creo que ha sido la primera ley sustantiva en el Estado español que regulaba y fomentaba e invitaba desde un primer momento a esa mediación. O sea, que en el ámbito ha sido efectivamente un pionero en el tema de la mediación. Yo recuerdo aquellas primeras, yo recuerdo aquellas primeras mediaciones allí en el año 2000 y pues, bueno, fueron súper bonitas, súper emocionantes. Nos llamaba muchísimo la atención la buena predisposición que había por parte de los perjudicados de participar en el proceso, de la frase que se repetía y que se sigue repitiendo: yo no quiero nada para el chico, yo quiero que aprenda, yo quiero que esta situación le sirva de un aprendizaje, y la buena disposición, ya te digo, de las víctimas y de los menores para participar
en ese tipo de procesos. Ya os digo que cuando son pues delitos no muy graves y no hay detrás una situación de riesgo, una situación complicada, ¿no? Así que Yo muy bueno. os iba a pedir precisamente algún tipo de anécdota o de experiencia, porque es verdad que hay muchas personas que no, no se pueden imaginar lo que puede ser un proceso, una solución extrajudicial dentro de un procedimiento penal, porque estamos hablando cuando ya el asunto está dentro del juzgado. ¿Tú Claro, dices de alguna anécdota? Sí, ¿cómo se produce? ¿Cómo es una mediación penal? ¿Qué actitud toman los chavales? ¿Qué reacción tiene la víctima cuando se sienta? ¿Se quieren sentar juntos? Porque en este caso estamos visto que ha sido un botellazo, pero en otro tipo de casos quizás las partes no le apetezca, como por ejemplo, una agresión o no sé. Hombre, mi experiencia es que siempre, la mayoría de las veces hay muy buena disposición. Nosotros hablamos de después de viabilidad o no viabilidad. Si tú puedes considerar que un caso idóneo, tienen que darse al menos 3 criterios. En cuanto al menor, que se responsabilice, es decir, que admita que tiene algo de implicación en esos hechos. Ya no estamos hablando de culpa, sino, bueno, yo me he visto implicado, yo tengo participación en eso y tengo cierta autoría, ¿no? Después que tenga capacidad. Si tú en la evaluación que haces con el chaval y haces la entrevista y estás viendo que el chico es incapaz de tomar conciencia de lo que está ocurriendo y esa capacidad de ponerse enfrente de otra persona para pedir disculpas y para hacer propuestas de cómo te puedo yo reparar el daño, pues no sería un candidato idóneo. Es decir, tiene que responsabilizarse, tiene que tener cierta capacidad y tiene que tener voluntad, tiene que querer, ¿no? Entonces tiene que dar esas 3 premisas. Una vez que eso en el menor está ya identificado, nos ponemos en contacto con el perjudicado y en el perjudicado también se tiene que dar pues esas 3 criterios o esas 3 situaciones, exacto, pues que tenga capacidad también de escuchar, de hablar y que tenga voluntad de participar. Pero incluso si no tuviera capacidad o no expresara su voluntad, la ley contempla la conciliación y la reparación con presencia o sin presencia del perjudicado. Es decir, que incluso imagínate que la víctima, en este caso la señora del coche, dijera, pues yo no quiero saber nada de este chaval, yo no quiero hablar con él, yo no quiero verlo. La ley permite que no tenga que pasar el menor por un proceso de juicio y que haya una reparación indirecta, es decir, que él reconoce el daño causado, reconoce su intención de reparar el daño, manifiesta su arrepentimiento y hace una tarea educativa que se le propone por parte del equipo de mediación. Se consideraría a nivel de la ley que su culpa, por decirlo de alguna manera, ya está reparada, ¿no? Ya ha cumplido con el reproche suficiente por el daño cometido. Y la otra persona, pues bueno, pues quedaría un poco al margen, ¿no? Pero, en fin, que yo creo que sería un caso súper viable, porque se darían las condiciones. hombre, yo en el poco tiempo que llevo en justicia, me gusta mucho cuando tengo ocasión, porque a veces no tengo mucho tiempo, pues llegarme con los equipos técnicos, con entidad pública allí a los juicios. Y me llamó la atención hace poco, hace un mes o cosas así, hablamos de los delitos filoparentales que cada vez, por desgracia, pues abundan mucho. Y lo que dijo una de las juezas que tenemos, que los padres perdonan una vez, pero no dos. Y el caso en el que yo estaba allí presente, un poco cotilleando, era ya una segunda ocasión. Y efectivamente no había un perdón explícito del padre que había sido brutalmente agredido, no había un perdón, pero sí me llamó la atención de las ganas de perdonar que tenía como padre, pero como era una segunda vez, su raciocinio no se lo permitía, aunque su corazón se lo estaba pidiendo, ¿no? Y la verdad es que esa escena me impactó mucho. Generalmente los delitos filoparentales también, ya digo, que abundan demasiado, pero son impactantes, ¿no? Porque al fin y al cabo,
Si somos padres y sobre todo si tenemos hijos adolescentes, pues te ves muy reflejado en ese tipo de situaciones que pasan en cualquier familia. No estamos hablando ni mucho menos de familias marginales, estamos hablando de Siempre se ha familias normales. pensado, se ha argumentado como que ese tipo de, el índice de delincuencia va más asociado a determinada escala social o estrato social, y sin embargo estamos viendo que es el pan nuestro de cada día, y yo creo que casi se ha invertido esa percepción, Sí, ¿no? sí. Yo creo que Totalmente. ya estamos muchas veces en familias de clase media alta. Sí, ha aumentado muchísimo, pues eso, conflictos intrafamiliares que al final se manifiestan pues bueno, pues, con violencia de hijos a padres. Y perdona, retomando lo que tú decías de casuística, pues bueno, desde conflictos entre padres e hijos que al final hay una denuncia por medio y se puede solucionar a través de la mediación. Entre vecinos, por una denuncia por daños en la propiedad de los buzones, de la última, por ejemplo, que yo he evaluado la semana pasada, pues estaban entrando al garaje y el vecino le pitó, el niño se sintió como ofendido porque le estaba pitando para que acelerara para entrar a la puerta del garaje, se bajó y le pegó un puñetazo, ¿no? Entonces el niño reconocía que estaba muy nervioso, que venía, es verdad, venía de una situación muy delicadilla que le había ocurrido, que se puso nervioso, pero que era su vecino, que él quería pedirle disculpas, que no quería problemas, entonces pues ha sido un caso que se ha recomendado para solución extrajudicial. Con los pequeños hurtos en centros comerciales. Los centros comerciales han puesto, la mayoría, han un responsable del departamento jurídico, que es el que asiste a las mediaciones para aceptar las disculpas en nombre del centro comercial y echarle un poco la reprimenda al chaval y tener un espacio donde el chico pueda pedir sus disculpas por haber hecho ese hurto. Actuaciones con la policía, que muchas veces cuando hay a lo mejor que le piden la documentación o le piden algo y los chavales se ponen y hacen el típico delito de resistencia a la autoridad, pues la policía local o la policía nacional, incluso la Guardia Civil, tienen un miembro que es el que se encarga de representar a esta policía para admitir las disculpas del chaval por su conducta. Es decir, que hay muchísima casuística. En el tema escolar, delitos denunciados que se dan lesiones entre iguales, chavales en un mismo instituto, o algún incidente con algún profesor, algún incidente con un padre, algún miembro de la comunidad educativa, pues también se pueden dar perfectamente estas soluciones extrajudiciales porque prevalece el mantener la continuidad de la relación, ¿no? Entonces, casuísticas hay muchísimas en el ámbito de la mediación con menores. Jaime, ¿crees que realmente que un chaval o una chavala pase por una experiencia de una mediación penal comporta un aprendizaje para el futuro, para evitar nuevos conflictos o nuevas situaciones como las que se le han podido Hombre, me llegar gustaría ahí? pensar, sí, me gustaría pensar que sí. Hombre, yo entiendo que hay situaciones de unos delitos muy graves donde evidentemente a lo mejor la mediación es mucho más complicada. Pero yo digo una cosa, generalmente la juventud de hoy en día es mucho más responsable de lo que pensamos. Y lo que pasa es que estamos en un contexto mucho más difícil, de una pérdida de autoridad evidente, tanto de referente educativo como de referente familiar. Entonces, esa contracorriente es muy difícil. Pero a pesar de eso, yo pienso que una juventud muy formada, y que la mayoría de ellos tienen muchos valores. Entonces estamos en unos periodos muy difíciles de la adolescencia, donde volviendo de nuevo al caso que tú planteas al principio, pues posiblemente este joven esté arrepentido porque hay una situación de fiesta, de lúdico, de alcohol de por medio, y el proceso de mediación puede ser un proceso de aprendizaje muy positivo para este joven, ¿no? Para este menor. Yo quiero pensar que la mayoría de los casos sí se puede dar. Evidentemente en todos no, pero en gran parte sí. Y yo, insisto, soy optimista. Veo que hay mucha solidaridad en la juventud de hoy. Creo que están demostrando, por ejemplo, en esta pandemia, están demostrando muchísima responsabilidad
no estoy para nada de acuerdo con esa imagen del joven el joven lo está pasando muy mal porque que tenía que estar todo el día en la calle y no puede estar. Yo creo que quizás el que más le afecta a la pandemia. Yo apuesto por la generación de ahora, lo que pasa es que tiene unos referentes mucho más difusos que nosotros. Nosotros teníamos unas líneas muy marcadas y eso hace que las reglas de juego sean mucho más fáciles para todos, para el educador y para el educando. Hoy en día todo es mucho más difuso y es mucho más complicado. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través del teléfono 615-280-400, en el correo electrónico info@elcolordelaspalabras.es y en nuestros perfiles en iVoox, Twitter, Facebook e Instagram. Jaime, cuéntanos algo más de tu experiencia en el Servicio de Protección de Menores. ¿Para qué está el Servicio de Protección de Menores? ¿De qué sirve? Bueno, el Servicio de Protección de Menores es un servicio muy duro, porque se toman decisiones muy duras. Cuando imagínate, nace un bebé y tú ya no debes de permitir, porque imagínate que han nacido con síndrome de abstinencia, por ponerte un ejemplo que por desgracia es más habitual de lo que se pueda pensar. Y entonces pues no encuentran ningún familiar, tienes que buscar una familia acogedora de urgencia. Y lo peor de todo, que ha pasado muchas veces, los padres biológicos, la Costa del Sol, que además tenemos todo un mundo, desaparecen, ¿no? Y entonces, pues, ese niño que todavía tiene mono en el hospital, pues ya se tiene que pensar en una familia de adopción. Son decisiones que tú eres consciente de la gravedad de tu decisión porque estás decidiendo la vida de esta persona. O sea, es que la vida va a ser completamente distinta en función de una decisión motivada, responsable y todo lo que tú quieras a nivel administrativo, pero al fin y al cabo una decisión de mucho calado, porque es con quién se va a criar, con quién va a ser su referencia de ese niño, ¿no? Y a veces te pesa un poco, pero por otro lado, te sientes muy útil, porque si de algo se puede uno sentir orgulloso, una vocación de servicio público, es que tú estás tomando decisiones de tal calado en función de lo que tú opinas que es mejor para esa persona que todavía es menor de edad, desde un bebé a un adolescente, aunque ya con adolescente, precisamente cuando entramos en la mayoría de edad penal a los 14 años, ya poco se puede hacer. Yo siempre digo que los primeros 3 años, que además a nivel psicológico está más que demostrado, incluso el primer año, es donde se tienen que tomar las decisiones, ¿no? Esa es la gran, y por ejemplo contamos con la suerte de tener grandes jueces de familia a nivel nacional. Bueno, ahora se nos ha ido a la audiencia, ¿no? Como José Luis Utrera, que siempre tenía muy claro que el factor tiempo es fundamental, fundamental. Yo recuerdo que él se inventó el sellito que no existía, en vez de urgente causa con preso, él ponía un sellito urgente causa con menor. O sea, esto no es una linde, no es una discusión de comunidad de vecinos, no, aquí hay Que un puede menor. esperar más o puede esperar menos. O sea, día que Claro, pase, un día aquí que puede un perjudicar. mes es un mundo en la vida de ese niño. Las decisiones se tienen que tomar con una rapidez que muchas veces, por desgracia, es incompatible con armar un expediente administrativo que además puede ser revisable judicialmente, y ya no te digo nada si nos montamos la audiencia, donde tenemos que esperar 2 años. Eso es totalmente incompatible, porque cuando ya la audiencia quiera decidir es demasiado tarde. Ese niño ya ha establecido unos vínculos, un apego con la decisión inicial que se tomó, que realmente tiene poco margen de decisión la audiencia provincial, ¿no? Pero en definitiva es un servicio duro, porque tienes que desconectar, pero muy bonito, porque te sientes muy útil. Desde luego la vocación del servicio público está ahí a flor de piel. Y que, imagínate, uno de tus primeros comentarios cuando ahora en la radio has dicho, ese chico Adrián tiene una madre estupenda. Sí. ¿Qué hubiera pasado si Adrián no tuviera una madre tan estupenda?
o la madre se desconecta de los problemas de Adrián, o realmente o no tiene nadie. ¿Qué pasa ahí? Cuando hay Pues un hecho delictivo y... ahí estamos, que se complican las cosas. Imagínate que Adrián es Eumena. Imagínate que no hay ninguna por referencia. ejemplo, Imagínate que Adrián está en un centro de protección porque no tiene a nadie. Pues entonces, evidentemente, yo siempre he dicho una cosa que a veces incluso me han criticado. Yo siempre he dicho que la administración no es ni mucho menos nunca el mejor padre, ni mucho menos. Cuanto menos hijos tenga la administración, y estoy hablando de hijos a los que principalmente residan en un centro, cuando tu padre es un educador en turno de 8 horas, no vamos bien, no vamos bien. La referencia familiar en todos los niveles es fundamental, digamos, a nivel físico. O sea, yo he visto niños que entraron en la familia de acogida con una serie de enfermedades físicas que desaparecieron simplemente con el contacto físico de una madre adoptiva o de acogida. tremendo. O sea, es tan importante. Somos animales que nos criamos en familia. Necesitamos un ámbito familiar. Y si ese ámbito familiar no existe, pues vamos mal. Entonces lo tiene mucho más difícil. Si Adrián no tiene esa madre detrás, lo tiene todo mucho más difícil. ¿Podría pasar igualmente por la experiencia de una solución extrajudicial para ese conflicto, aunque no tuviera a su madre ahí? O sea, el Estado, en tu caso, sería el servicio. Mira, curiosamente, en una de las últimas reuniones que tuvimos con el equipo de mediación de menores en Málaga, acabamos de tener un caso muy, muy bonito donde la víctima es una administración pública, un ayuntamiento, para más señas. Sí. Entonces, la mediación era muy fácil, porque en la parte de víctima estaban deseando la mediación, estaban deseando llegar a una solución extrajudicial, porque en este caso se han producido unos daños en el mobiliario urbano y no quieren más complicaciones, lo que quieren es que se reconozca ese daño, que se repare. Entonces, pues mira, si es un menor, volviendo al caso anterior, el que ha producido y su papá o su tutor legal en la administración, pues debería ser la primera interesada en dar ejemplo como administración, en buscar fórmulas de mediación. Y vamos, que Charo me corrija, pero quizá no es tampoco muy habitual, debería serlo más. Digo, cuando el papá es la administración. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Charo? Bueno, pues sí, vamos, suscribo todo lo que acaba de expresar él. Debería, cuando sobre todo son los MENAs y los menores tutelados, debería ser la propia administración las que solicitaran esa solución extrajudicial, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues por desgracia hay que mirar al menor en su conjunto, no el hecho puntual que haya podido cometer de ese daño. Entonces, ese conflicto puntual de ese daño, imaginamos que ese chico ha hecho ese daño en el ayuntamiento, pero tiene una historia personal muy complicada, que a lo mejor se puede valorar que no es la mejor opción. Pero si lo focalizáramos exclusivamente con ese daño que ha hecho en el ayuntamiento, la mediación sí es, y uniéndolo con lo que tú decías, algo muy preventivo y algo muy de aprendizaje, porque el espacio de mediación le va a permitir entender las consecuencias negativas que tiene ese conflicto. Va a poder expresar su voluntad de reparar, puede incluso hacer un compromiso y poco a poco ir, un compromiso de no reincidir y poco a poco eso ir incorporándolo en su estilo de vida. Le va a dar una percepción mucho más positiva de la justicia, porque no va a hacer que él piense que van a por él o que van a castigarlo, sino bueno, has cometido un error, la justicia te da una oportunidad de que tú repares el daño, te da esa oportunidad de cambiar. Es decir, que la mediación en sí mismo es un aprendizaje que va adquiriendo el menor de cómo ir abordando los conflictos que a lo largo de su vida se le van a poder presentar, ¿no? Con independencia de los factores de riesgo que tiene, ¿no? Entonces, eso quizás sería una autocrítica que muchas veces evaluamos al menor y evaluamos los riesgos, lo evaluamos de una manera conjunta y no nos ponemos a pensar que quizás
la solución de un conflicto leve, de una manera muy directa, puede ser mucho más significativo y puede causar mucho más impacto en el aprendizaje del menor que no una intervención como mucho más grande, mucho más global, ¿no? ¿Y dónde nos dejamos a la víctima? ¿Cuál es el rol que juega la víctima dentro de la solución extrajudicial? Quiero decir, ¿tenéis forma de medir la satisfacción de la víctima dentro de la mediación penal? Bueno, si hay mediación, la víctima es donde tiene un papel mucho más preponderante, porque si hay una solución convencionalmente judicial, lo podemos ver en otros órdenes jurisdiccionales. Afortunadamente está cambiando las cosas, pero la víctima siempre ha sido la más olvidada. La justicia ha sido una justicia de castigo, de represión, de orden, pero muchas veces en el ámbito penal no se ha tenido en cuenta casi para nada la reparación de la víctima. Es precisamente donde se abre una nueva vía, la mediación, donde precisamente la víctima está dando su ok, está dando su acuerdo a esa reparación del daño. Precisamente se está contando con la víctima, es una de las partes en el conflicto donde se está mediando, y entonces si en algún sitio tiene cabida la víctima, no cabe duda que es en la mediación, muchísimo más que cualquier otro procedimiento donde la víctima es una pieza más, pero no es una pieza casi en igualdad de condiciones como puede ser en un proceso de mediación. Totalmente de acuerdo. Es que además la mediación le permite un espacio donde va a expresarse, donde va a ser escuchado, donde va a poder informarse con mucho más tranquilidad, donde se le va a ayudar a desdramatizar ese conflicto que se ha producido, aparte de ser reparado, es ese protagonista activo. Y lo más importante, que ayuda a eliminar esos estereotipos negativos que puede haber sobre el menor, porque lo pone en contacto y ve la parte más humana del chaval, ¿no? Ve esa posibilidad, ve a todo un joven con mucha potencialidad y le hace coprotagonista del conflicto, mientras que el sistema judicial se apropia del conflicto y deja a la víctima aparte, ¿no? En este caso la víctima se hace protagonista. Y en cuanto a lo que tú decías de herramientas, pues sí, hay encuestas después al finalizar los procesos sobre el grado de satisfacción normalmente que tiene el perjudicado o la víctima con el proceso, ¿no? Bueno, yo estoy encantadísima de seguir hablando con vosotros, pero el tiempo se nos acaba. A mí me encantaría bueno, pues que me dierais una pildorita de vuestra experiencia con el programa y no sé, Jaime, Bueno, pues yo ¿con estoy qué muy te a gusto. queda? Yo estoy en una especie de mesa de camilla virtual, y cuando alguien está en una mesa de camilla con el braserito es que estoy muy calentito y muy a gusto, y no se me ocurre otra cosa que darte las gracias, y la verdad es que me parece un espacio de reflexión, de diálogo, donde me he sentido muy, muy cómodo con tu brasero, con el brasero que me has puesto en la mesa de camilla. Muchas gracias. Nunca me habían dicho algo así, pero me quedo con la imagen y con la sensación que un día así como esto apetece. Sarito. Pues bueno, yo también, tú sabes que me siento muy cómoda contigo y pues con Jaime pues también me siento muy cómoda como profesional y como parte de su equipo de trabajo. Entonces pues para mí esto ha sido un poquito de continuidad y bueno, de placer, ¿no? De trabajar y de colaborar en que cada vez haya más pequeños espacios de debate, de reflexión, de encuentro, que pueda ser un altavoz para personas que no conozcan la administración, que no conozcan la mediación. Y bueno, es un canal más, ¿no? Por el que se puede llegar a alguien que no lo conozca y dándole una visión muy cercana, ¿no? Yo creo que eso es lo que podemos hoy ofrecer, ¿no? Una visión mucho más cercana, mucho más humana, de que todos los que trabajamos en la administración pues queremos ofrecer, ¿no? Como bien ha dicho Jaime, como empleados públicos, ¿no? Como al servicio de la sociedad, ¿no? Bueno, yo os quiero dar las gracias
perdón, y sobre todo también lanzaros el órdago de una segunda invitación para que participéis en otros programas, porque creo que han quedado muchas cosas por contar y sobre todo eso, es la oportunidad de que las personas, los malagueños, porque os tenemos aquí a vosotros, pero el resto de las personas conozcan cómo funciona la administración, cómo funciona la mediación penal, cuáles son sus beneficios y sobre todo el gran trabajo que podemos hacer por los menores poniendo en sus manos una herramienta como esta. Yo, como siempre, bueno, además de daros las gracias, me gusta despedirme con una frase, y esta frase me la ha regalado Charo, así que quiero compartirla con todos. Un adulto no se hace en un día ni en un año. Creer en las posibilidades del joven ahora, que será el adulto de mañana, es creer en la sociedad misma y por tanto es responsabilidad del conjunto de la sociedad actuar sobre los individuos y las situaciones en conflicto, lo que requiere el trabajo y la labor de todos. Pues con estas palabras y como siempre, les esperamos en el próximo programa. Cuídense, mucha salud y feliz tarde.